Buenas compañeros y docentes, hoy hablaremos sobre la devaluación del peso colombiano en la última década, sus causas y consecuencias. La divisa y la tasa de cambio están presentes en nuestra vida cotidiana, y por eso es importante el estudio de la apreciación y depreciación de la moneda de un país, porque desde la palabra moneda es, que va a depender en gran parte la economía de un país para un progreso o un retroceso. La principal importancia del dólar radica en su uso como moneda global y en consecuencia, por sus implicaciones en todos los mercados financieros del mundo. El 61% de las reservas internacionales de los bancos centrales se encuentran en dólares y se utiliza para el 60% del comercio mundial. Al estudiar la depreciación de la moneda frente al dólar, se puede analizar diferentes aspectos que posiblemente van a afectar o influir en un país. Es decir, si disminuye o aumentó el poder adquisitivo de las personas, si será un año con inflación, un año con mayor índice de desempleo, o por el contrario aumentar el empleo para la población, si el Estado tiene la capacidad de inversión social para mejores condiciones de vida, o una inversión menor por una gran deuda, dando como resultado imponer mayores impuestos a la población. Y diferentes factores más que se debe poner en estudio para llegar a un equilibrio obteniendo los mejores resultados para un crecimiento económico. Desde el punto de vista de una perspectiva económica general, se debe conocer cuáles son los posibles determinantes del valor de la moneda de un país para la toma de decisiones. La depreciación produce que una moneda pierda su poder de compra respecto a otra moneda, dado que se hace más costosa una unidad de moneda extranjera, como el dólar estadounidense. Así, cuando vemos que la tasa de cambio aumentó, la moneda local, que es nuestro peso, se ha debilitado frente a la otra divisa, es decir, el dólar. Desde 1999 hasta la actualidad, Colombia se rige por medio de una tasa de cambio flexible, presentando una depreciación. Debido a que es una tasa de cambio flexible, el Banco de la República no debe intervenir en el mercado cambiario, pero existen dos excepciones para su intervención. La primera es la acumulación de las reservas internacionales. Esta corrige los desalineamientos de la tasa de cambio, minimizando la vulnerabilidad ante choques externos, para que afecten lo menor posible el valor de la moneda. Y la segunda es minimizar la volatilidad del tipo de cambio mediante la compra y venta de dólares, o subiendo o bajando las tasas de interés. Para saber la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar, se utiliza la tasa de cambio representativa del mercado TRM, en donde Colombia comenzó la década con una apreciación de la moneda frente al dólar, estando esta menor a los 2.000 pesos colombianos, y ya terminada la década con una depreciación por encima de los 3.500 pesos frente al dólar. ¿Cómo influye la depreciación o la apreciación en los colombianos? Se llegó a un análisis en el cual se expondrá si Colombia debería seguir con la depreciación o se debería llegar a una apreciación como a principios de la década. El mercado de divisa funciona a través de las variaciones que se presenten en la oferta y la demanda. Estas son las encargadas de fijar el precio de la divisa, dólar, en el país. Es decir, cuando hay una gran cantidad de dólares para vender, oferta, la divisa perderá valor y el peso colombiano se apreciará, pero cuando hay pocas divisas para ser vendidas, y una mayor cantidad de personas para comprar dólares, demanda, la divisa presentará una devaluación o depreciación según el sistema cambiario, y el peso colombiano se depreciará por la escasez de dólares. La oferta y la demanda de dólares en Colombia es muy importante e influyente en la economía del país. Esta se determina por diferentes factores, que son los causantes de la entrada o salida de dólares. Con esto se definirá el valor del peso colombiano. En el mes de septiembre de 2020, la exportación del petróleo alcanzó los $650,717 mil FOB, con un dólar aproximadamente a 3.757 pesos. Al realizar la conversión de $650,717 mil al valor del dólar frente al peso colombiano, es de 2.444 pesos y 88 centavos.
teniendo un aumento en su valor con la revaluación del dólar frente al peso. Pero si las exportaciones de petróleo de 650,717 mil dólares hubieran sido a finales del 2013 un dólar devaluado frente al peso, que era aproximadamente a 1.919 pesos, la empresa hubiera tenido pérdidas y sus ganancias hubieran sido menores, ya que al realizar la conversión esta resultaba 124.888 pesos, casi la mitad de pesos que en el 2020. Debido a esto, los exportadores se benefician con la depreciación del peso. Al tener mayores ganancias, su nivel productivo aumentaría, otorgando más cantidad de empleo se invertiría en el país, pero cuando la moneda se aprecia tiene resultados contrarios. En las exportaciones entra el petróleo, que es la principal exportación con la que cuenta Colombia en estos años. La gran parte de los ingresos que entran al país dependen del petróleo, es decir, que una apreciación del peso no sería conveniente al país porque traería pérdidas. Agregándole a este factor que está pasando por una problemática debido a la caída de su precio por el aumento en su oferta. Colombia ha vendido menor cantidad de barriles, haciendo que se escasee la cantidad de dólares. Esto ha provocado que el dólar llegue a un valor mayor a 4.000 pesos colombianos. Esto no ha sido lo único que ha traído efectos negativos para el petróleo. Esto también se debe a la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el 2018, provocando una disminución en sus precios por una desaceleración de la demanda, y así una caída de las cotizaciones, llevando a Colombia a una disminución de sus exportaciones. En septiembre de 2020 disminuyeron 17,5% respecto al año anterior, y se dio principalmente por la caída del 42,4% por ventas de combustibles. La guerra comercial ha traído efectos colaterales en Latinoamérica. Para unos países fueron positivos y en otros negativos. Colombia es considerado un país riesgoso y al ser un país emergente, se ha visto afectado de diversas formas, como son la incertidumbre en las economías que provoca que los inversionistas al ver sus activos con un mayor riesgo en Colombia, prefieren venderlos y comprar activos seguros como el dólar. Además, su alta deuda superando el 50% del PIB y su alto déficit de cuenta corriente de 4,39. Colombia es dependiente a las importaciones, siendo el país propenso a un cambio en tasa de cambio y una mayor salida de capitales. Esto repercute en los precios de los bienes y servicios, presentando un aumento en los precios, o sea, los colombianos perdiendo poder adquisitivo en el extranjero, provocando una inflación. Pero a pesar de que Colombia tiene una de las monedas más depreciadas, el Banco de la República ha manejado adecuadamente el margen de la inflación, y el país no ha presentado una alta inflación por su depreciación. Además, en el 2020, debido a las afectaciones en el comercio y la pandemia, la inflación ha estado por debajo de 2 puntos según datos del DANE. Otro factor que considero de gran preocupación para la economía del país es la deuda externa, porque con esta se genera mayor entrada de divisas, pero a largo plazo esto se volverá una grave consecuencia para el país, porque al devaluarse el dólar, esta deuda cada año va en aumento y esto generaría un problema fiscal. Esta deuda hace que los ingresos del país que sean destinados para educación, salud, vivienda, y entre otras que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población, sean derrochadas en pagar una deuda que cada día genera mayor interés y no sea beneficiosa para invertir en el país. Colombia está en una disyuntiva en determinar qué es lo mejor para el país. Si una depreciación con mayor entrada de divisas al país, y gracias a esto se generará mayor empleo, o una apreciación donde habrá mayor desempleo, pero se tendrá mayor poder adquisitivo. Y que también la deuda externa sea menor al pago, pudiéndose invertir en la población colombiana, además que al principal producto de exportación se le caería su precio trayendo consecuencias para la economía. Es decir, que ninguno de esos factores se debe llevar a un extremo, porque sería un retroceso para la economía colombiana. En conclusión, el peso colombiano frente al dólar ha tenido una devaluación muy notoria en esta última década. Esto genera duda y menores inversiones en el país. Para unos la devaluación es perjudicial y para otros conlleva con un gran beneficio, como se ha explicado. Colombia es uno de los grandes exportadores de petróleo en Sudamérica, por lo tanto si se reduce el precio del crudo se afecta a nuestra economía.
si el precio del petróleo sigue cayendo, probablemente no se verá un crecimiento económico en Colombia. El principal factor que genera volatilidad es el precio del crudo, debido a la dependencia de las exportaciones de esta materia prima. Según Bancolombia, más de la mitad de las exportaciones colombianas están hoy en el sector petrolero y minero. Esto influye no solo en el desempeño del PIB, sino que también a la generación de divisas. Por lo tanto, cualquier factor que haga elástico el precio del crudo tiene efectos proporcionales en la economía de nuestro país. Para finalizar, podríamos decir que, aunque se supone que la devaluación tiene su parte buena para las industrias, los exportadores e incluso el turismo, también hay parte afectada como lo son las inversiones de capital, la deuda externa y la inflación. Así como para una economía como la colombiana, no es muy positiva la depreciación dado que trae incertidumbre, debilita las condiciones económicas del país, y no es muy alentador para el crecimiento económico del desarrollo. Muchas gracias. Les habló Sara Beltrán y Yanela Miranda.